Ok, va, sí, por ahí va. La verdad es que los tres comentarios, tanto de la doctora como de Sandra, como el tuyo, Paula, apuntan hacia la cuestión. Ahora, lo que yo quisiera hacer es como tratar de dejar por sentado el concepto y darle contexto a lo que sigue. Yo considero que eso hará que el inicio del seminario, que fue un poco intempestivo, pues a lo mejor pueda como ubicarse en su lugar, ¿no? A ver, en primer lugar, volvemos a la cuestión de que vamos a tratar de pensar en el seminario, que me pidieron, se me propuso que fuera en torno a la cuestión de la violencia y yo les pues decía, bueno, está bien, hablemos de la violencia, hablemos como poniéndonos un poquito al tanto de lo que sobre violencia se dice por afuera del territorio de la psicología y psicoanálisis, porque si eventualmente hemos de dialogar con personas que provienen de, por ejemplo, los estudios sociales, pues hay que estar un poco al tanto de qué va la discusión en este momento, ¿no? Entonces, muchos de esos trabajos provienen de una problematización que es política, o sea, no es, digámoslo así, intrasubjetiva, sino es más bien justamente pensándola en términos ya sea de estructuras sociales, ya sea de organización social, ya sea de formas de organización política, etcétera. Entonces, lo cual no necesariamente está reñido con lo que pudiéramos llegar a pensar a partir de la psicología o del psicoanálisis, con todo y que también son dos campos diferentes, pero que tienen esta particularidad, o sea, los textos que vamos a revisar se interrogan sobre cómo están organizadas las sociedades. Entonces, como no podía salirme de otra manera también, pues los textos que yo procuré buscar de alguna manera están tocados por Foucault, porque además de que es de lo poco que yo sé, es alrededor de... También es cierto que el trabajo de Foucault ha dado lugar a una amplia problematización biopolítica. Dicho sea de paso, y aunque suene a shade sobre algunos textos que por ahí andan saliendo, en el psicoanálisis hay una dificultad para escuchar estos trabajos. ¿Por qué? Porque incluso en cuanto a Foucault, o se le rechaza o se le abraza, pero se le abraza de una manera rara. Por ejemplo, se habla mucho de un tiempo acá con un cierto entusiasmo el así llamado último Foucault, que no entiendo cómo se hace esa distinción, y muy en función del rollo del cuidado de sí, del sí mismo, del arte de vivir, etcétera, y que la espiritualidad y no sé qué cosa. Y muy desde el principio hubo una crítica que vino particularmente por ejemplo, de Guy Legoffé, diciendo, ojo con esa manera de leer a Foucault en psicoanálisis, porque ese rollo del sí mismo que tiene que ver con, o sea, con el inconsciente y con el sujeto según Lacan, ¿no? Pero además uno se preguntaría más bien, ¿y qué tiene que ver con Foucault ese rollo del sí mismo? Porque justamente lo que muchas veces el psicoanálisis ha, digamos, dejado de lado olímpicamente es todo ese periodo de Foucault que va particularmente desde el 76 hasta que empieza como en el 80-81 a hablar del rollo como de los griegos, pero que es un periodo justamente en el que trabaja este concepto que es el de la biopolítica. Y de hecho, una cosa que nada más la voy a anunciar, no me voy a meter ahí porque no es el objeto del seminario en este momento, pero todo ese rollo del cuidado de Foucault se entiende como una apuesta, digamos, justamente para resistir o darle digamos, que el sujeto pueda tener, como el propio Foucault dijo, prácticas de libertad, porque si no se puede estar afuera del poder o afuera del orden biopolítico, que es el concepto que Foucault pensaba, si no se puede estar afuera del orden biopolítico, entonces ¿cómo podemos utilizar los mismos dispositivos y sus ejes
gubernamentalidad, es decir, en principios de los 70 él hablaba del poder, después hablaba de la gubernamentalidad, del modo de gobernar a los vivos, sus formas de jurisdicción, es decir, lo que se hablaba como el saber, y su manera de subjetivarse. Entonces, este asunto en sí mismo no se entiende, sino es en función justamente o como una estrategia, una toma de posición, una manera de procurarse prácticas de libertad en un contexto más amplio, y entonces de repente como que volvemos de nuevo vía el psicoanálisis al culto al yo, que muy chistoso, porque además no tiene nada que ver, me parece a mí, ni con el psicoanálisis ni con Foucault. Pero bueno, en eso anda el psicoanálisis últimamente. A mí la verdad me interesa más como pensar justamente lo que Foucault dice sobre las formas de gobierno, porque además ahí es donde viene la interrogación de no solo sobre la violencia, sino en general sobre la manera como se generan los espacios, la manera como se territorializan, la manera como se practica, como, digamos, como de repente la psicología o el psicoanálisis a veces sirven a ciertas formas de organización social, diagonal, formas de distribución de las relaciones de poder. Entonces eso a mí me parece más interesante que idealizar al yo. Entonces, bueno, por eso a mí como que yo estoy atorado desde hace como quién sabe cuántos años en el Foucault de mediados de los 70, que es el Foucault que pasa del pensar la disciplina a la biopolítica. Bueno, dicho todo lo anterior, porque yo espero no estar volviendo más ruidoso el asunto, en cuanto a la noción de biopolítica, fíjense, Foucault no habla del poder en abstracto, nunca habla del poder en abstracto. De hecho, decir ya nada más el poder ya es tambalear afuera del campo discursivo de Foucault. Foucault habla o se preocupa o se pregunta por las relaciones de poder. Entonces, en cursos que aquí en SIS hemos revisado por fragmentitos como los anormales y el poder psiquiátrico, particularmente en el poder psiquiátrico, él explora toda esta parte muy clásica, también muy comentada de Foucault, de la disciplina. La disciplina, el panóptico, la manera como se habla de individuos, la microfísica del poder, ese tipo de cosas que tal vez aquí haya a quien le suenen un poco, ¿no? Pero en un cierto momento, y que este es justo, y ustedes, las tres compañeras que comentaron, lo retomaron, apuntaron hacia allá, hay un momento en el que la pregunta se abre justamente a partir de la problematización de la sexualidad, se abre de la microfísica del poder, digamos, de los individuos, de la disciplina, al tema de las poblaciones. O sea, cómo es que aquello que llamamos el poder, que insisto, no existe en abstracto, cómo es que, que las relaciones de poder no solamente tienen control sobre el individuo como efecto del poder disciplinario, del poder individualizante, justo la metáfora del panóptico, el modelo del panóptico, ese individuo mirado permanentemente dentro de una celda de vigilancia sobre el que se produce saber y a partir de lo cual se puede llevar un registro puntual sobre él y y se crea una narrativa individual, se le tipifica, se le cataloga, etcétera. Pero en una esfera más amplia, que es la de la población, ¿cómo actúan las relaciones de poder? Porque también es cierto que las relaciones de poder no solamente actúan en el sentido disciplinario, es decir, de que de cada una y cada uno de nosotros aquí hay todo un registro biográfico, biomédico, ya gracias a la tecnología incluso pues, vean la cantidad de datos biométricos que nos piden para poder consultar una bancaria, o sea, hay todo un registro escritural y biomédico sobre nosotros, pero además, en el nivel más amplio e impersonal de la población, ¿qué ocurre? Y entonces ahí es donde Foucault, a partir del curso Hay que defender a la sociedad, se empieza a preguntar cómo es que los estados
gestionan la cuestión el problema de la población. ¿Qué es lo que hacen los estados ante la población? Y a partir de allí van a venir un par de cursos, eh, seguridad, territorio y población, nacimiento de la biopolítica, el gobierno de los vivos, etcétera, que pues van a andar dando vueltas alrededor de este problema, van a estar desarrollando este problema, que insisto es muy curioso porque desde el psicoanálisis a veces se habla del silencio de Foucault en los 70 y el señor está ocupadísimo hablando de estas cosas. Más bien es como una omisión en la lectura de Foucault por parte de psicoanálisis. ¿Qué hay con esa omisión? No lo sé. Mm, pero a mí me parece que, bueno, que aquí hay justo un punto para pensar cosas que después a nosotros nos pueden llegar a preocupar como como el tema de la violencia. Entonces, ¿por qué? Porque la violencia muchas veces es pensada como algo, como una ruptura de la cotidianidad del orden social. La violencia muchas veces es pensada como como una situación de excepción. Y entonces lo que Foucault va a plantear y lo que junto con Foucault los estudios sociales en muchas ocasiones van a plantear es que la violencia es inherente o es parte de las relaciones políticas, es parte del modo de hacer política, es parte de la organización social, pero no siempre es evidente que eso es así. Y entonces, aquí viene esta cuestión del hacer morir, dejar vivir, que Foucault comenta en el curso Hay que defender la sociedad. A ver, este... mm, a ver, primero hablemos de la gestión de población y luego del hacer morir, dejar vivir, hacer vivir, dejar morir. En cuanto a la gestión de población, Foucault toma, me parece que justamente en Hay que defender la sociedad, no, en seguridad, territorio y población, toma como paradigma para entender cómo funciona la biopolítica. Él ya había dicho desde el 76, la biopolítica, en la medida en la que trabaja con poblaciones, no con individuos particulares, digamos, pasa de la norma o la cuestión de la norma, habría que pensarla más en términos de regularidad. O sea, son las estadísticas. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Se entiende lo que digo? O ya me estoy perdiendo un poco. Entonces, él para hablar de la población justamente va a hablar tanto de las estadísticas, del cálculo del riesgo, como como del control del territorio. El Estado controla un territorio. Y utiliza en el curso de seguridad, territorio y población, utiliza como paradigma justamente la epidemia, que bueno, un poco en eso estamos. No mucho en eso estamos. Se refiere a la epidemia porque dice, a ver, en un cierto momento, la gestión de la epidemia era individual y se traducía en la expulsión de los enfermos. Entonces, por ejemplo, el leproso, ustedes saben, desde los relatos bíblicos, el leproso era expulsado de la comunidad, justamente para que no se propagara la lepra. Entonces, a lo largo de la Edad Media, las enfermedades epidémicas suscitaban la expulsión como estrategia. Y entonces hay un momento en el que justamente con la peste, la estrategia de gestión de la epidemia dejó de ser la expulsión, sino que la gestión de la epidemia fue nada menos que el confinamiento, que la cuarentena, digamos, cuando había un brote de peste, esa familia o ese barrio o ese pueblo entero
quedaba confinado, quedaba en cuarentena, justamente para que mientras morían los que tenían que morir y sobrevivían los que tenían que sobrevivir, a su vez la infección no se propagara sobre el resto de la población. O sea, se limitaba al tránsito, que era un poco la lógica que algunos invocaban al inicio de la pandemia por COVID, ¿no? Ah, bueno, pues hay que confinar a todo el mundo, hay que poner controles militares, hay que cerrar los aeropuertos, etcétera, y que en su momento, pues, estoy bien, o sea, no voy a entrar en la discusión de eso, pero justo se decía, bueno, históricamente eso se hizo, pero eso se hizo cuando no había tampoco una movilidad tan grande de la población. Acá lo que importa es decir que el gobierno dejaba de tomar control sobre un cuerpo particular, que era el del infectado, para expulsarlo, que estoy hablando de nuevo Foucault, no del COVID, del expulsado sí, del infectado para expulsarlo del territorio sobre el cual ese gobierno gobierna, sino que más bien el gobierno toma sobre sí el control del territorio y de la población, sean quienes sean que están en ese territorio, justamente para evitar la propagación de. Entonces, de esa manera, dice Foucault, o muestra Foucault en este curso de seguridad, territorio y población, el tema de la seguridad y del riesgo pasan por el control del territorio y de la población en ese territorio. Y bueno, de eso, o sea, justamente en la medida en la que las tecnologías, porque además todo este tema se desarrolla de alguna manera alrededor de la cuestión de la salud de enfermedad. Las tecnologías sobre el cuerpo ya no, justo se despliegan en esta dimensión que no es la individual, sino en esta dimensión de el conjunto de cuerpos, la multitud de los cuerpos. No yo en cuanto a mis registros biomédicos, etcétera, sino, o sea, todos los, digámoslo así, por ejemplo, el tema de la salud de todos los varones entre 30 y 40 años. O sea, entonces el tipo de cálculo es otro, ya no es el caso individual, ¿no? Entonces, la biopolítica, como ustedes podrán haber visto en el pequeño artículo que les envié, tiene que ver justamente con las regularidades, con la estadística, con las tasas de natalidad, de mortalidad, con la edad, con las enfermedades, con el sexo, con y de hecho, incluso en la lógica de los estados, con la raza. O sea, quiénes son pertenecientes a este territorio, quiénes son extranjeros, quiénes son de otra raza. Esa era la racionalidad, digamos, a partir de la cual surge el manejo biopolítico. O, por ejemplo, cuestiones como digamos, incluso cuestiones y aquí vamos entrando al territorio del hacer vivir, dejar morir, cuestiones como las causas de muerte de tales o cuales grupos de población, asociándolos a o derivados de políticas de la raza. Menor atención a tales o cuales grupos, o sea, por una cuestión de explícito o implícito racismo, menores oportunidades o menor acceso a servicios, etcétera. Entonces, digo, cosa que por cierto no nos es muy lejana. Ustedes saben que la mayor parte de los muertos por la pandemia de COVID en los Estados Unidos fueron personas afrodescendientes y latinas. ¿Por qué? Porque la gestión de los servicios de salud está atravesada por una lógica racial. Pero bueno, ahora sí, para terminar de establecer qué onda con la biopolítica en Foucault, así dicho de manera muy general, él se refiere justamente para hablar del gobierno del territorio de la población. Dice, el soberano, en un momento histórico, el soberano
el enemigo del Estado es enemigo del soberano. Entonces, por ejemplo, como en el suplicio de Demiens, que se narra en Vigilar y Castigar, o sea, justamente se hace toda esta exposición mediática para demostrar cómo el soberano se venga de sus enemigos. Y en ese sentido, esto lo dije la semana pasada, la pena de muerte es la muestra, el despliegue de poder del soberano, donde el soberano tiene la potestad de hacer morir o de dejar vivir. Tipo, si el soberano ejecuta a su enemigo o si le perdona la vida, está haciendo justamente un despliegue de fuerza, está manifestando que el control, el dominio de la vida depende de él, del dominio de esa vida individual. Ahora, lo que cambia con la biopolítica, y digo, todo esto es muy esbozado, muy general, lo que cambia con la política es que la lógica es la de hacer vivir, o sea, no hacer morir, hacer vivir, dejar morir. O sea, pasivamente, pero a veces en esa pasividad hay mucha actividad, dejar morir. Entonces piensen para ejemplos muy cercanos, piensen en toda la lógica racial que hay en, el, en la respuesta a la pandemia de COVID no solo en los Estados Unidos, en Latinoamérica también o sea, ¿quiénes son los que más han muerto? O sea, las personas pues, más económicamente más precarizadas, de las zonas más precarizadas, pero al mismo tiempo han sido las más mediáticamente expuestas, justamente como para mostrar que de alguna manera se la buscaron ellos mismos. Entonces, allí estaría la cuestión con la biopolítica, que se trata de administración, ya no de individuos particulares, sino de poblaciones, y que la biopolítica sigue lógicas que dejan, que son indolentes y que activamente incluso fomentan la muerte y la desaparición de ciertos individuos o de ciertos grupos, de ciertas poblaciones de individuos al interior de las sociedades. Entonces, bueno, y donde expresiones como el día que se acaben los rateros, se acabarán los robos, el día que maten a todos los narcos, no va a haber narcotráfico, que son muy populares, son expresiones como cotidianas, pues tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con una lógica en la cual hay que hacer vivir a algunos, hay que dejar morir a otros, y en el hacer vivir, en el otro extremo, justamente se muestra cómo el Estado se asume dueño, por ejemplo, de decisiones como la eutanasia. O sea, toda la prohibición de cuestiones como la eutanasia y los grandes debates en torno tienen que ver con el control del cuerpo por parte del Estado. Entonces, eso nada más como para poner ese panorama sobre la biopolítica. No sé si hasta hay alguna duda o nos brincamos ahora sí al texto de Achille Mbembe. Bueno, administración de la muerte, les decía yo. Muy al inicio, Mbembe, en la línea de Foucault, habla de la soberanía justamente como esa capacidad de administración de la vida y de la muerte. Vamos a ver, de hecho, por aquí voy leyendo frasecitas a ver si les van saltando cosas. La soberanía dice, antes de desplegar el concepto de biopolítica, dice, la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder. Entonces, pero justamente en esta control de la natalidad, perdón, de la mortalidad, de la soberanía, justamente él va a ir dando ese giro hacia la cuestión de lo que él va a llamar el necropoder, ya no el biopoder, el que administra la vida, sino el necropoder,
Y para eso, bueno, hace un pequeño recuento de la noción de biopolítica en Foucault. Yo espero que lo que hablamos hasta ahorita les ayude a situar la discusión. Entonces, eh, después va justamente introduciendo el tema de la necropolítica. En primer lugar, pensando, o sea, pasa por el tema del nazismo y va a decir con Foucault, pero por una razón diferente a Foucault, que el nazismo no es una excepción de la, digamos, de las, una excepción histórica, pues, o sea, como a veces se lo pretende pensar, y que el racismo del nazismo no es una excepción histórica, pero él lo va a suplementar, dice él, con una genealogía de la política europea a partir justamente de las políticas coloniales. ¿Por qué? Porque lo que él va a decir, en tanto él mismo procede del África, es que las colonias funcionaban a diferencia de los estados europeos, pero al mismo tiempo alimentando el modo de hacer política de los estados europeos, funcionaban como territorios de excepción, donde, por ejemplo, los habitantes de las colonias no tenían necesariamente la condición de ciudadanos, y así refiriéndose a los esclavos, y está hablando de los esclavos en las colonias africanas, eh, pero bueno, algo de esto podemos pensar respecto de los sujetos en otros territorios colonizados. Va a decir, estoy en la 31, ahí que creo que era la que citaba Mariano hace un ratito. Todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno, es decir, del terror que ya en 2005 se veía que por ahí andaba y que incluye también las lógicas del narco. Todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. En ciertos aspectos, la propia estructura del sistema de plantación y sus consecuencias traducen la figura emblemática y paradójica del estado de excepción. Acuérdense que el estado de excepción es cuando se suprimen todos los derechos para que el Estado tome a su cargo el control de un territorio. Estado de excepción, por ejemplo, cuando hay extrema violencia, cuando hay manifestaciones que se salen de fuera del margen de lo tolerado por el Estado. Estado de excepción incluso, por ejemplo, ahora con el COVID, justamente había mucha gente clamando por el estado de excepción, o sea que el ejército mm, este, intervenga para que la gente no salga, no se movilice libremente por las calles, para que la gente no viole la cuarentena, para que los que estén enfermos de inmediatamente sean recluidos, o incluso quien pensó, pues para que se expulse a los extranjeros o no se deje entrar a los extranjeros al territorio. O sea, de alguna manera es entrar en las lógicas del estado de excepción. Entonces, el estado colonial, perdón, el territorio colonial, Bembe va a decir, seguía la lógica, y justamente allí ubica la genealogía de la biopolítica, la lógica del estado de excepción, porque lo que había era una supresión de derechos de quienes los habitaban. Entonces, en ciertos aspectos, la propia estructura del sistema de plantación y sus consecuencias traducen la figura emblemática y paradójica del estado de excepción. Una figura aquí paradójica por dos razones. En primer lugar, en el contexto de la plantación, la humanidad del esclavo parece como sombra personificada. La condición del esclavo es, por tanto, el resultado de una triple pérdida. Pérdida de un hogar, es decir, el territorio que le pertenecía deja de ser un hogar. Pérdida de los derechos sobre su cuerpo, no solo pierde el territorio sobre el que vivía, sino pierde su cuerpo, que se convierte en fuerza de trabajo para alguien más, y pérdida de su estatus político. O sea, pierde sus derechos, que eso es lo que hablábamos hace un momento.
Esa triple pérdida equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento y a una muerte social, que es una expulsión fuera de la humanidad. En cuanto que estructura político-jurídica, la plantación es, sin ninguna duda, el espacio en el que el esclavo pertenece al amo. No podemos considerar que forma una comunidad por una sencilla razón. Por definición, la comunidad implica el ejercicio del poder de la palabra y del pensamiento. Entonces, justo si ustedes se detienen un momento a pensar en esto, más allá de la cuestión de la, digamos, de la plantación colonial en el África, este tipo de conceptos han sido y de problematizaciones han sido utilizadas para pensar las lógicas, digamos, en territorios que fueron colonias y donde parecería que se asientan ciertas dinámicas de poder que ya existían y particularmente sobre ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, piensen en dos cuestiones, tanto en las comunidades indígenas o rurales o marginadas en territorios coloniales o postcoloniales o que fueron alguna vez colonias como Latinoamérica, donde efectivamente el territorio sobre el que puede pasar cualquier tren cualquier día, o sea, no reviste ese carácter del hogar ancestral. El cuerpo, en la medida en la que es sometido a discriminación, en la que es sometido a pauperización económica, política, etcétera, también pierde su capacidad de agencia y bueno, y por supuesto, todo el abanico de derechos que pueden estar reconocidos en un lado, pero en los hechos no necesariamente, digamos, se puede gozar de ellos. Entonces, una serie de problematizaciones sobre el territorio, los territorios que fueron colonias parten de este tipo de abordajes como el de Kimbembe. Estas tres características de pérdida del hogar, pérdida del cuerpo y pérdida de los derechos y esto engarzado con la no posibilidad de crear comunidad porque se te quita el derecho de la palabra y es muy interesante esto que dice, porque lo que define a una comunidad es la palabra, o sea, como estas cuatro cuestiones, no tres, sino cuatro cuestiones, las podemos pensar justamente sobre ciertos grupos precarizados y empujados a la muerte, ¿no? No porque no tengan experiencias en común, de repente las personas y las compartan, pero la manera del ejercicio del poder en estas dinámicas incluso puede llevar a la exposición de estas experiencias sin crear lazos de solidaridad, que es, voy a una cita que Bembe hace de otro autor, ¿de qué? Paul Gilroy, dice, las configuraciones extremas de la comunicación definidas por la institución de la esclavitud de plantación nos imponen tomar en consideración las ramificaciones antidiscursivas y extralingüísticas del poder, subrayo esto, antidiscursivas y extralingüísticas, porque va a ser muy importante justo la necropolítica que tiene, preguntaban la semana pasada por la dimensión del espectáculo, de las imágenes violentas, tiene que ver con esto. Las ramificaciones antidiscursivas y extralingüísticas de poder que se dan en la formación de actos de comunicación. Podría, después de todo, no haber reciprocidad en la plantación más allá de las posibilidades de rebelión y suicidio, de evasión y queja silenciosa, y sin duda no existe una unidad gramatical de la palabra susceptible de enlazar con la razón comunicativa. En ciertos aspectos, los habitantes de la plantación viven de la forma no sincrónica. Luego, me saltó lo siguiente creo que va a leer una página y media. En tanto que instrumento de trabajo, el esclavo tiene un precio, en tanto que propiedad tiene un valor. Su trabajo responde a una necesidad y es utilizado. El esclavo es por tanto mantenido con vida, pero mutilado en un mundo espectral de horror, crueldad y desacralización intensos. Es manifiesto el transcurso violento de la vida de un esclavo si consideramos, estoy en la 33 por cierto, es manifiesto el transcurso violento de la vida de un esclavo si consideramos la disposición del capataz a actuar de forma cruel e inmoderada
o el espectáculo de sufrimientos infringidos al cuerpo del esclavo. La violencia se convierte aquí en el componente de las maneras como el hecho de azotar al esclavo o de quitarle la vida. Un capricho o un acto puramente destructor que aspira a instigar el terror. La vida del esclavo es en ciertos aspectos una forma de muerte en la vida. Como sugiere Susan Book, la condición del esclavo produce una contradicción entre la libertad de la propiedad y la libertad de la persona. Se establece una relación desigual a la vez que se afirma la desigualdad del poder sobre la vida. Este poder sobre la vida ajena, y remarco, este poder sobre la vida ajena toma la forma de comercio. La humanidad de una persona se disuelve hasta tal punto que se hace posible afirmar que la vida de un esclavo es propiedad de su amo. Dado que la vida del esclavo es una cosa poseída por otra persona, la existencia del esclavo es la sombra personificada. Luego, a pesar de este terror y del encierro sin... Bueno, me voy a hacer un comentario hasta aquí y ya después procuro avanzar. Si ustedes retoman lo que él dice sobre, número uno, el terror, justamente para mantener ese estado de muerte en vida que te priva del hogar, del, del cuerpo y de la ciudadanía, si usted y de la palabra, de la capacidad de generar comunidad a partir de la palabra, si ustedes lo transponen, por ejemplo, como lo va a hacer Sayak Valencia, al tema del narco, bueno, se entienden muchas lógicas. O sea, una cuestión de hecho, la transformación del cuerpo en un elemento económico, donde de la misma manera como el terror llevaba a un uso, una cierta manera de producir ganancias a partir de ese cuerpo que también en cualquier momento podría ser asesinado. O sea, el terror necropolítico, digamos, Sayek Valencia lo retoma para pensar lo que ella va a llamar el capitalismo gore, justamente a partir del narco, porque ¿qué hace el narco? O sea, justamente también a partir del terror necropolítico, toma control de territorios. O sea, como en la biopolítica no domina individuos, sino poblaciones, pero las gobierna a través del terror, o sea, a través de la muerte, de la gestión de la muerte, de la demostración de la muerte, y además hay tal vez hay una transformación en las lógicas del narcotráfico, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, porque ya no se trata solamente de burlar al poder del Estado para poder hacer pasar la droga pues, de un punto al otro, ¿no? Sino que el cuerpo de la gente que habita esos territorios que eran el paso de la droga, es decir, de los territorios sobre los que ya se tenía un control, esos cuerpos, como el cuerpo del esclavo, se convierten repentinamente también en cuerpos a partir de los cuales a los cuales se gobierna a partir del terror. Ese territorio es de tal o cual grupo, donde el pedido digamos, de derecho de piso, independientemente de los montos, tienen que ver con generar también esta angustia de este territorio no es mío, mi tienda no es mía, mi ciber no es mío. O sea, este territorio es de alguien más que no es el Estado, porque pago los impuestos al Estado, pero también... Y, y además, en el extremo de expropiar los cuerpos, o sea, tu hogar no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo, y de tu cuerpo se pueden sacar ganancias, tanto en cuanto ustedes recuerden todas estas historias terribles de pueblos en los cuales se expulgó a todos los jóvenes de 12 a 18 años, o sea, o te ibas a trabajar con ellos o te mataban, o, o también
el secuestro mismo, o sea, el hecho de que la gente que habitaba en el área, digamos, de tránsito de la droga pudiera ser secuestrada para pedir dinero respecto de ellos, pero que también en última instancia esos cuerpos no se desperdician porque en la lógica, digamos, del terror, porque si no hay el pago o incluso si hay el pago, eh, empieza a aparecer esta cosa gore de exposición de los cuerpos en los puentes, en las calles, o sea, del despliegue digamos, que permite que con esos cuerpos se pueda generar utilidad, digamos, tecnopolítica, o sea, que lleve a gestionar a la población de esas zonas. Entonces, por eso les digo, o sea, este textito que de verdad yo les invito a que lo relean con atención después, tiene mucha potencialidad para pensar situaciones y ha sido utilizado para pensar situaciones que no son contemporáneas y que nos preocupan, por supuesto. Bueno, este otro pedacito me parece importante también porque no deja de ser un guiño a la capacidad de agencia, justamente que creo que es lo que trae a Mariano a cuento. A pesar de este terror y del encierro simbólico del esclavo, este puede adoptar puntos de vista diferentes sobre el tiempo, el trabajo y sobre sí mismo. En un segundo, es un elemento paradójico del mundo de la plantación como manifestación del estado de excepción. Tratado como si no existiese más que como simple herramienta e instrumento de producción, el esclavo es pese a todo capaz de hacer un objeto, capaz de hacer de un objeto, instrumento, lenguaje o gesto una representación estilizándolos. Rompiendo con el desarraigo y el puro mundo de las cosas, del cual no es más que un fragmento, el esclavo es capaz de demostrar las capacidades proteicas de la relación humana a través de la música y el cuerpo que otro supuestamente poseía. Un par de palabras sobre la resistencia. Luego, vamos un poquito, unos cuantos fragmentos para ir cerrando la discusión de hoy. Si las relaciones entre la vida y la muerte, las políticas de la crueldad y los símbolos del sacrilegio son borrosas en el sistema de la plantación, resulta interesante constatar que es en las colonias y bajo el régimen del apartheid que se hace su aparición un terror particular. La característica más original de esta formación de terror es la concatenación del biopoder, el estado de excepción y del estado de sitio. La raza es de nuevo determinante en este encadenamiento. En la mayor parte de los casos, de hecho, la selección de razas, la prohibición de matrimonios mixtos, la esterilización forzosa e incluso el exterminio de los pueblos vencidos han sido probados por primera vez en el mundo colonial. Observamos aquí las primeras síntesis entre masacre y burocracia, esa encarnación de la racionalidad occidental. Según Arendt, existe una relación entre el nacionalsocialismo y el imperialismo tradicional. La conquista colonial ha revelado un potencial de violencia antes desconocido. Vemos en la Segunda Guerra Mundial la extensión a los pueblos, comillas, civilizados de Europa de los métodos anteriormente reservados a los, comillas, salvajes. Me salto un poquito. La colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz, comillas, de la paz, suele tener el rostro de una guerra sin fin. Esta concepción, y un poco más adelante, ya para ir terminando con este apartado, que es sobre justamente, para hablar de necropolítica se necesita hablar de terror, entonces es sobre la genealogía del terror, del terror colonial, que a su vez es el terror necropolítico, luego hecho extensivo a otros territorios, los no coloniales. En resumen, las colonias son zonas en las que la guerra y el desorden, las figuras internas y externas de lo político, se tocan o se alternan unas con otras. Como tales, las colonias son el lugar por excelencia en el que los controles y las garantías del orden judicial pueden ser suspendidos, donde la violencia del estado de excepción supuestamente opera al servicio de la, comilla, civilización. El hecho de que las colonias pueden ser gobernadas en ausencia absoluta de la ley procede de la negación racista de todo punto común entre el conquistador y el indígena. A los ojos del conquistador, la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal, una experiencia horripilante, algo radicalmente otro, alien,
más allá de la imaginación o de la comprensión. De hecho, según Aren, aquello que hacían diferentes a los salvajes no era tanto el color de su piel como el hecho de que, comillas, se comportaban como parte integrante de la naturaleza. La naturaleza era considerada como el amo incontestable, cierra comillas. Así la naturaleza es, comillas, en toda su majestuosidad, la única y todopoderosa realidad en comparación, ellos mismos parecían ser espectros irreales fantasmales. Los salvajes son, por así decirlo, seres humanos naturales que carecían del específico carácter humano de la realidad específicamente humana, de forma tal que cuando los hombres europeos mataban, en cierto modo no eran conscientes de haber cometido un crimen. Ven cómo la suposición de cómo tiene otro lenguaje que no es el lenguaje civilizado, entonces está más cerca de la naturaleza, entonces está en una categoría no humana y entonces a partir de ahí se justifica la muerte de estos así llamados salvajes. Por todas las razones anteriormente mencionadas, el derecho soberano de matar no está sometido a ninguna regla en las colonias. El soberano puede matar en cualquier momento de todas las maneras. La guerra colonial no está sometida a reglas legales e institucionales. No es una actividad legalmente codificada. Esto lo subrayo. El terror colonial se entremezcla más bien incesantemente con un imaginario colonialista de tierras salvajes y de muerte y con ficciones que crean la ilusión de lo real. La paz no constituye necesariamente la consecuencia natural de una guerra colonial. De hecho, la distinción entre guerra y paz no resulta pertinente. Las guerras coloniales se conciben como la expresión de una hostilidad absoluta que coloca al conquistador frente a un enemigo absoluto. Bueno, luego, si se brincan a la página 42, dicen Bembe, todo esto podría parecer un pasado lejano, pero bueno, enumera las tecnologías políticas de la colonia, de la colonización, carroñera, quinina, líneas de barcos de vapor, cables telegráficos, todas las cosas que servían para la expropiación precisamente a partir de la instauración de un territorio colonial. Y habla de la ocupación del territorio colonial, que también va a ser paradigma justo para pensar cómo en territorios ahora tal vez ya no coloniales o postcoloniales siguen habiendo estas lógicas de terror. Dice, la propia ocupación colonial, está en la 43, es una cuestión de adquisición, de limitación y de hacerse con el control físico y geográfico. Se trata de inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales. La inscripción de nuevas relaciones espaciales, territorialización, consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves, el cuestionamiento de la propiedad, la clasificación de personas según diferentes categorías, la extracción de recursos y finalmente la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales. Estos imaginarios han dado sentido al establecimiento de derechos diferenciales para diferentes categorías de personas con objetivos diferentes en el interior del mismo espacio. En resumen, al ejercicio de la soberanía. El espacio era, por tanto, la materia prima de la soberanía y de la violencia que acarrea. La soberanía significa ocupación y la ocupación significa relegar a los colonizados a una tercera zona entre el estatus del sujeto y el del objeto. Entonces, bueno, a ver, tenemos entonces la colonia, la esclavitud y la ocupación del territorio como incluso antecedentes de lo que Foucault va a llamar biopolítica, o sea, ubicados como antecedentes, como forma de gestión de ciertos cuerpos, de ciertas poblaciones. Ahora, ya empezándolo a transponer a situaciones que van, situaciones violentas, situaciones de violencia que ya no tienen que ver necesariamente con la existencia actual de las colonias. Esta cuestión de la territorialización y de la manera como la territorialización pone en cuestión tanto quiénes, cómo y de qué manera habitan y quiénes, cómo y de qué manera pueden acceder a los recursos y cómo el cuerpo de los que habitan un territorio se convierte también en un recurso necropolítico. Bueno, eso ya digamos
justo con la lógica del narco que trabaja Sayak Valencia, vamos a poder pensar digamos, o desplegar estas reflexiones. Ahora, hay un par de cuestiones más que van a estar allí. No sé si me dé tiempo de decirlo porque nos desconectamos a las 12, pero eh, el siguiente apartado es el de máquinas de guerra. No sé si le echaron un ojo, donde él piensa en las máquinas de guerra, pero ya no solamente, o sea, él también ubica la manera como las lógicas de la guerra se van transformando. Si la guerra en algún momento implicaba que mi supervivencia dependía de la destrucción del otro, como en el ejemplo de la película de Mariano, pues eliminamos de manera humanitaria, dejando que se maten entre ellos a todos los que son el peligro para la sociedad, y a partir de la muerte o del confinamiento de ellos, todos los demás viviremos, todos los que sí amamos al prójimo. Eh, si la guerra era pensada así, la guerra, a como la problematizan Bembe, a partir de una revisión de distintos episodios bélicos, la guerra gradualmente va implicando la muerte no solo del otro, sino la mía. Y entonces, en primer lugar, cuando habla de la muerte del otro, ya la muerte del otro no tiene que ver solamente con la aniquilación. La cuestión no tiene que ver solo con la muerte, digámoslo así, en su sentido material, biológico, sino con el terror que produce, con ese terror justamente que ayuda al control de un territorio. Entonces, bueno, a ver, voy tratando de hilar porque pues, son como 20 páginas del texto donde venían cosas muy, muy medulares y me gustaría como por lo menos dejarlas enunciadas ahora, si ustedes las quieren revisar para que después pensemos con lo de Sayak Valencia, ya quedaría de parte de ustedes. Pero, a ver, él va a decir que va a hablar de máquinas de guerra no solo en el sentido del, bueno, a ver, va habiendo una transformación de la guerra donde las máquinas de guerra no son solamente los tanques, los rifles, etcétera, sino de hecho los cuerpos mismos. O sea, donde ya no se trata del combate simplemente para eliminar al otro, sino donde una de las partes más contundentes del terror necrocolonial, del terror necropolítico, es que el propio cuerpo de quien ejerce ese terror es un instrumento de la guerra, donde quien lo ejerce puede morir en esa guerra para darle muerte al otro. O sea, la muerte, o sea, digamos, no es solamente yo vivo como en la biopolítica a partir de quitarle recursos al otro o de matar al otro o de confinar al otro, sino pongo en juego mi propia muerte a partir de una lógica económica. Pongo en juego mi propia muerte a partir de una forma de administración de la población basada en el terror. Les leo un fragmento de la 62-63. En relación con la nueva geografía de la extracción de recursos, asistimos al nacimiento de una forma inédita de gubernamentalidad que consiste en la gestión de multitudes. La extracción y el pillaje de recursos naturales por las máquinas de guerra van parejos a las tentativas brutales de inmovilizar y neutralizar espacialmente categorías completas de personas o, paradójicamente, liberarlas para forzarlas a diseminarse en amplias zonas que rebasan los límites de un estado territorial. En tanto que categoría política, las poblaciones son más tarde disgregadas entre rebeldes, niños soldados, víctimas, refugiados, civiles convertidos en discapacitados por las mutilaciones sufridas o simplemente masacradas siguiendo el modelo de los sacrificios antiguos, mientras que los supervivientes, tras el horror del éxodo, son encerrados en campos y zonas de excepción. Esta forma de gubernamentalidad difiere del mundo colonial. Las técnicas de ejercicio de la autoridad policial y de disciplina, la elección entre obediencia y simulación que caracteriza el potentado colonial y poscolonial,
se sustituyen gradualmente por una alternativa más trágica dado su extremismo. Las tecnologías de destrucción son ahora más táctiles, más anatómicas y sensoriales en un contexto en el que se decide entre la vida y la muerte. Si el poder depende siempre de un estrecho control sobre los cuerpos o sobre la concentración en campos, las nuevas tecnologías de destrucción no se ven tan afectadas por el hecho de inscribir los cuerpos en el interior de aparatos disciplinarios como por inscribirlos, llegado el momento, en el orden de la economía máxima, representado hoy por la masacre. Por su parte, la generalización de la inseguridad ha acrecentado la distinción entre aquellos que llevan armas y aquellos que no las llevan. Ley de reparto de armas. Cada vez más a menudo la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos estados soberanos, sino entre grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado contra grupos armados en Estado, pero que controlan territorios bien delimitados. Ambos bandos tienen como principal objetivo la población civil, que no está armada ni organizada en milicias. En el caso en que los disidentes armados no se hagan con el poder de Estado de forma completa, provocan particiones nacionales y consiguen controlar regiones enteras administradas bajo el modelo del feudo, especialmente cerca de yacimientos de minerales. O bueno, en Latinoamérica, cerca de rutas de paso de droga, por ejemplo. Las formas de matar varían poco. En el caso particular de las masacres, los cuerpos sin vida son rápidamente reducidos al estatus de simples esqueletos. Desde ese momento su morfología se inscribe en el registro de una generalidad indiferenciada, simples reliquias de un duelo perpetuo, corporalidades vacías, desprovistas de sentido, formas extrañas sumergidas en el estupor. En el caso del genocidio ruandés, en el que un gran número de esqueletos fueron al menos mantenidos en un estado visible o fueron exhumados, lo que resulta chocante es la tensión entre la petrificación de los huesos, su extraña frialdad por un lado y por otro, su obcecada voluntad de crear sentido, de querer decir algo. En esos trozos de osamenta impasible parece no haber rastros de ataraxia, nada más que el rechazo ilusorio de la muerte que ya ha ocurrido. En otros casos, cuando la amputación física sustituye a la muerte inmediata, esta abre la vía a técnicas de incisión, de ablación o de escisión que también tienen el hueso por objetivo. Los rastros de esta cirugía demiúrgica persisten durante largo tiempo, en formas humanas vivas, es cierto, pero cuya integridad física ha cedido lugar a piezas, fragmentos, pliegues, inmensas heridas difíciles de cicatrizar. Su función consiste en mantener a la vista de la víctima y de la gente a su alrededor el mórbido espectáculo que ha tenido lugar. Entonces, como y vuelvo a justamente una característica del terror necropolítico, es esta exposición que efectivamente genera terror. Por ejemplo, en la manera de gestión de la muerte de los delincuentes en contextos biopolíticos, a como lo pensaba Foucault, uno podría pensar, y eso es algo que él retoma en Vigilar y Castigar, cómo pasamos de la muerte espectacular con el soberano para manifestar el poder vertical del soberano y divino a la muerte, digamos, sobre la que hay pudores, donde la ejecución a mediados del siglo XX, el tercer tercio del siglo XX, es más bien, o sea, después de haber sido antes con la guillotina, que ya es una forma, digamos, más limpia, más burocrática, más eficiente, y Bembe toma nota de eso, por cierto, en su texto, pasamos a la inyección letal, a esconder el momento de la ejecución de las cámaras y de los ojos, si acaso se permite el ingreso de las familias agraviadas, pero ya como que hay un ocultamiento de la muerte y luego con el terror necropolítico que tiene esas raíces coloniales, pero que ya ocurre y que Mbembe comenta a los inicios del presente siglo. Hay más una cosa del espectáculo del cuerpo lastimado, del cuerpo mutilado, de los esqueletos, dice él, y piensen ustedes en todo lo que vino justo en los años posteriores, lo que ha sido Latinoamérica con la exposición de cabezas, la exposición de cuerpos colgantes, las fosas, como manifestación justamente de terror, que lo que buscan es reafirmar el control sobre un cuerpo y sobre una multitud
disgregada ya en categorías como, digamos, como los migrantes, las víctimas, los afectados, los niños convertidos en niños soldados, etcétera. Entonces, eh, sí se va ubicando la diferencia o el paso que va dando Mbembe de la conceptualización inicial de biopolítica a la de necropolítica, de cómo el grupo humano se administra a través del despliegue de la muerte e incluso poniendo en juego la muerte del propio grupo, la muerte de miembros del propio grupo de quienes ejercen el control biopolítico, que digo, vuelvo al narco, el narco es el paradigma, o sea, mueren y siguen reclutando y incluso estos gestos en los que mueren reafirman la potencia la potencia terrorífica, fálica iba a decir, porque luego hay grupos que se llaman cosas como los Viagras o cosas así. Un momento, les leo dos, tres fragmentos y creo que podemos ir concluyendo. ¿Cómo interpretar, dice él, esta forma de esparcir la sangre en la cual mi muerte no es únicamente mía, sino que va acompañada de la muerte de otro? ¿En qué difiere la muerte infligida por un tanque y un misil en un contexto en el que el coste de mi supervivencia está calculado en función del hecho de que yo soy capaz de matar a otro y estoy listo para ello? En la lógica del, comillas, mártir, la voluntad de morir se fusiona con la de llevarse al enemigo consigo, es decir, de eliminar toda posibilidad de vida para todos. Eliminar toda posibilidad de vida para todos. O sea, no solamente es eliminar la vida, es eliminar la posibilidad de vida. Lógica aparentemente contraria a aquella que consistiría en querer imponer la muerte a los demás siempre y cuando se preservara la propia. Canetti describe el momento de la supervivencia como un momento de poder. El triunfo consiste precisamente en la posibilidad de estar aquí cuando los otros, el enemigo, ya no están. Así es como generalmente se entiende la lógica del heroísmo. Consiste en ejecutar a los demás mientras se mantiene a distancia la muerte propia. Pero en la lógica del mártir emerge una nueva semiosis del asesinato. No está necesariamente fundada sobre una relación entre forma y materia. Ya lo he indicado, el cuerpo deviene aquí el uniforme mismo del mártir. Pero el cuerpo como tal no solo es un objeto de protección contra el peligro y la muerte. El cuerpo en sí mismo no tiene poder ni valor. O sea, el cuerpo propio. El poder y el valor del cuerpo resultan de un proceso de abstracción basado en el deseo de eternidad. En ese sentido, el mártir, al haber establecido un instante de supremacía en el que el sujeto triunfa sobre su propia mortalidad, puede percibirse como habiendo trabajado el signo del futuro. En otros términos, en la muerte, el futuro se desvanece en el presente. Lo más que puedo hacer es retomar ya unas últimas líneas de Mbembe y ya también ir cerrando la sesión de hoy. Dice al final de los 71. No hay duda de que en su caso el sacrificio consiste en la espectacular ejecución de sí, en devenir su propia víctima, sacrificio de sí mismo. El autosacrificio procede de forma que toma el poder de su propia muerte y opera un acercamiento frontal. Ese poder puede proceder de la creencia en la continuidad del ser pese a la destrucción del propio cuerpo. El ser es concebido como existente fuera de nosotros. El sacrificio de sí mismo consiste aquí en el rechazo a una doble prohibición, la de la autoinmolación, suicidio, y la del asesinato. No obstante, a diferencia de los sacrificios, no hay animal que sirva de víctima por sustitución. La muerte adquiere aquí un carácter de transgresión, pero a diferencia de la crucifixión no tiene dimensión expiatoria. De hecho, una persona muerta no puede reconocer a su asesino, quien también ha muerto. ¿No implica esto que la muerte se manifiesta aquí como pura aniquilación y pura nada, exceso y escándalo? Yo se observe bajo la perspectiva de la esclavitud de la ocupación colonial, muerte y libertad están irrevocablemente relacionadas. Como hemos visto, el terror es un rasgo que define tanto a los estados esclavistas como a los regímenes coloniales contemporáneos. Los dos regímenes constituyen también instancias y experiencias específicas de ausencia de libertad. Vivir bajo la ocupación contemporánea es experimentar de forma permanente la vida en el dolor.
estructuras fortificadas, puestos militares, barreras incesantes, edificios ligados a recuerdos de humillación, interrogatorios, palizas, toques de queda que mantienen prisioneros a centenares de miles de personas en alojamientos exiguos desde el crepúsculo al alba, soldados patrullando las calles oscuras, asustados por su propia sombra, niños cegados por balas de caucho, padres humillados y apaleados delante de su familia, soldados orinando en las barreras, disparando sobre las cisternas para distraerse, cantando eslóganes agresivos, golpeando las frágiles puertas de hojalata para asustar a los niños, confiscando papeles, arrojando basura en mitad de una residencia vecina, guardas fronterizos que vuelcan una parada de legumbres o cierran las fronteras sin razón, huesos rotos, tiroteos, accidentes mortales, una cierta forma de locura. Leo lo último. En tales circunstancias, el rigor de la vida y las duras pruebas, juicio o muerte están marcados por el exceso. Aquello que enlaza terror, muerte y libertad es una noción extática de la temporalidad y la política. El futuro aquí puede ser auténticamente anticipado, pero no el presente. El propio presente no es más que un momento de visión, una visión de la libertad todavía no alcanzada. La muerte en el presente es el mediador de la redención. Lejos de percibirse como encuentro con un límite, una barrera, la muerte se percibe como una solución al terror y a la servidumbre. Tal y como apunta Gilroy, esta preferencia de la muerte a la servidumbre constituye un comentario sobre la propia naturaleza de la libertad o su ausencia. Si esta ausencia es la naturaleza misma de lo que significa para el esclavo el colonizado, el hecho de existir, la misma ausencia es también precisamente el medio que tiene de tener en cuenta su propia mortalidad. Refiriéndose a la práctica de suicidio individual o colectivo de los esclavos rodeados por los cazadores de esclavos, Gilroy sugiere que la muerte, en este caso, puede representarse como un acto deliberado, ya sea que la muerte es precisamente aquello por lo cual y sobre lo cual tengo poder, pero también ese espacio en que operan la libertad y la negación. Entonces, la cuestión justo con la necropolítica es cómo pone en juego tanto el ejercicio de poder sobre los otros, pero también los ejercicios de resistencia. Y que ahí va a tomar su lugar una pregunta de Judith Butler. ¿Qué pasa con la resistencia cuando ya no se tiene miedo de morir?